Vamos a empezar este nuevo texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Si nosotros recordamos en los textos que componen la primera parte de o lo uno o lo otro, son los Diapsalmata, que ya los leímos, y los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical es el segundo texto, ¿no? Es un texto de cierta extensión, tiene casi 70 páginas, así que pues nos vamos a tomar algo de tiempo en leerlo. Luego viene el 3, que es el tema de lo trágico antiguo en lo trágico moderno, ¿sí? Siluetas, el más desdichado, que es un texto chiquito y muy divertido, el primer amor, la rotación de los cultivos y el diario del seductor. La figura del diario del seductor va a ser importante porque el texto de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical va a tratar claramente la figura de Don Juan. De hecho, acá está la figura de Don Juan, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que pues a Kierkegaard le llama poderosamente la atención la figura de Don Juan, ¿no? Y pues justamente pues va a escribir en muchos contextos y en muchos escenarios sobre la figura de este gran seductor. Ahorita revisamos, no sé, puede ser en Wikipedia, que hay de Don Juan, quién fue, por qué surgió y cuáles son las obras más representativas, como para tener un referente y pues a partir de ello nosotros podemos hablar, ¿listo? Entonces, bien, hay varias versiones, la verdad son de distinto tipo, sí, perdón, vamos acá, las traducciones son de distinto tipo, algunas son más textuales, algunas tienen más corrección de estilo y demás, pero en general todas dicen lo mismo. Nosotros nos vamos a seguir guiando por la de Trota, porque pues repito, es como la traducción más consolidada, más crítica, sobre todo porque ha tenido pues digamos, ha sido un ejercicio consistente de traducir toda la obra de Kierkegaard. Ahí la estoy mostrando en la pantalla. Hay otras, el texto que les había compartido la vez pasada de los estudios estéticos, ¿sí? También tiene el capítulo de los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Acá debe estar el índice. Los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical son los dos textos que componen esta versión que se llama Estudios Estéticos de Diapsalmata, el erotismo musical, de la traducción de Demetrio Gutiérrez Rivero. Es una traducción buena, me gusta, de hecho hay momentos en que me gusta incluso más que la de Trota, pero repito, pues vamos a seguir la de Trota porque es la oficial de la traducción de las obras completas de Kierkegaard, ¿no? Pero pues podríamos ir revisando. Hay otra versión, esta no sé muy bien quién la hace, la hace Javier Armada. Es la versión de Aguilar, que es la de los estadios eróticos inmediatos o lo erótico musical. Esta fue la primera versión que yo leí hace ya muchos años, me gustó, me parece que no es una versión crítica, es decir, no está llena de notas y tales, pero la traducción es bastante ágil. La verdad, comparándola con la de Trota, hubo pedazos de la de Trota que decía que está diciendo acá y en esta quedaba muchísimo más claro. Pero repito, no es nada más sino ajustar un poquito la lectura al estilo del traductor y pues se entiende perfecto. Entonces, vamos a mirarlos, vamos a arrancar por ahí, ¿listo? Y para arrancar yo creo que vale la pena pues empezar precisamente, ¿sí? Con una revisión de lo que es la figura de Don Juan, Así que vamos a compartir un poquito acá. Dice, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá está. Entonces, nosotros miramos la figura de Don Juan, ¿sí? Don Juan, bueno, este artículo trata un personaje literario. Don Juan es un personaje arquetípico de la literatura española que apareció por primera vez en una obra de 1617 de Tirso de Molina titulado Tan largo me lo fiáis, ¿sí? Y por segunda vez en 1630 en la famosa obra de El burlador de Sevilla. La idea de Don Juan, digamos, el mundo moderno empieza con dos grandes metáforas muy importantes, ¿sí? Más o menos contemporáneas. La primera va a ser la de Fausto. Fausto es un personaje medieval, pero que va a ser caracterizado sobre todo en la primera obra de Christopher Marlowe. Sí, Christopher Marlowe era un dramaturgo inglés contemporáneo de Shakespeare, un poquito anterior. De hecho, por ahí está la teoría de que Shakespeare y Marlowe eran solo uno, pero bueno, eran dos, digamos que son teorías de la conspiración en la literatura. Son dos dramaturgos distintos.
Christopher Marlowe tiene una versión de Fausto, ¿no? Y pues cuenta la historia de Fausto, alguien que le vende el alma al demonio para tener más conocimientos y vivir cosas y demás, ¿no? Digamos, mi tema, o sea, la historia central de Don Juan es el del personaje seductor, ¿sí? El del personaje seductor. Y la idea es, pues, obviamente, como se ponía un poco en el contexto de la época, el contexto de la seducción era el mundo español, entre otras cosas, precisamente por el tema de Don Juan. Acá tenemos algo de antecedentes, ¿no? Y pues nos van mostrando que sí, hay referencias a esta leyenda, sí, ya desde el finales del siglo XV, incluso comienzos del XV, sí. Hay algunos antecedentes, los dicen acá en el teatro, hay antecedentes, como por ejemplo la leyenda de El Convidado de Piedra, ¿sí? Que justamente, pues esta va a ser también como una figura, ¿sí? Muy, digamos, muy asociada precisamente a la idea de Don Juan, ¿no? Si no nos hemos leído el Don Juan de Tirso Molina, valdría la pena de leerlo, o sea, el burlador de Sevilla, ¿sí? Pero bueno, repito, pues justamente va a haber como muchas otras referencias. Sí, acá tenemos algunos ejemplos. Está el texto de Molière, sí, de Alexander Pushkin, incluso. Sí, tenemos una versión del Don Juan por parte de Lord Byron, de José Espronceda, que también fue una persona muy importante en el contexto de la literatura del siglo XIX en España, ¿sí? Y pues digamos, va a tener como muchos motivos, ¿no? Como pues, motivos filosóficos me refiero, ¿no? Como los que van a trabajar Américo Castro, ¿sí? Ortega y Gasset, y pues en este caso Kierkegaard, ¿no? Una de las versiones más importantes de Don Juan es la de Mozart, ¿sí? Es la de Mozart, de hecho deberíamos ponerlo acá. Don Giovanni, sí, ópera de Mozart. El libertino castigado Don Juan, sí, que pues el título original es Il disoluto punito, sí, es un drama de Mozart, sí, y pues que hecho en italiano y demás, basado en la obra original del burlador de Sevilla y el convidado de piedra. Se estrenó a finales del siglo XVIII, 1787, o sea, más o menos unos 80 años antes de que Kierkegaard escribiera su texto, y pues se volvió ipso facto de manera inmediata una de las obras más importantes de la ópera de Mozart, ¿no? Y pues bueno, acá lo dice, ¿no? Es como después de La flauta mágica y Las bodas de Fígaro, quizás la tercera obra de Mozart que termina siendo completamente importante en el desarrollo, ¿no? Hay varias versiones, acá en YouTube nosotros podemos encontrar varias versiones de Don Giovanni, ¿sí? Si nosotros miramos, yo vi esta, me gustó, la de Don Giovanni de Mozart, full ópera, ¿sí? Se las recomiendo, esta me gustó. Esta la estaba viendo que tenía subtítulos en inglés, no la terminé, pero se veía también bien, ¿sí? Y bueno, en general, yo creo que se puede ver en muchos contextos. Hace muchos años, muchos años, no sé, unos 10, 15 años quizás, me acuerdo que Cine Colombia, cuando estaba trayendo, digamos, en sus primeras versiones de traer ópera a los cines y demás, trajo la de Don Giovanni. Entonces, no sé, no le he seguido el rastro ahora a Cine Colombia a ver si la haya traído, pero valdría la pena pues tener como el trasfondo de la ópera de Don Giovanni. Así que si algún día tienen 2 horas y media o 2 horas 54 para sacar un rato y ver la obra de Don Giovanni, pues ahí tienen las referencias. Voy a ponerle los links de ambas acá en el chat. Y cuando lo suba a YouTube, pues voy a compartir también, voy a dejar vinculados estos dos links, pues para, si nos interesa de una u otra manera, darle una mirada a los contextos, a los textos, perdón, que le sirven de contexto a Kierkegaard para su texto. Esto no lo necesito, esto está abierto, listo. Vamos a cerrar esto y vamos a volver al texto de Kierkegaard, ¿listo? Entonces, eso es Don Giovanni. Don Giovanni es una de las leyendas más importantes de inicios del mundo moderno. Podríamos decirlo que es una especie de mitema, o sea, un motivo mítico fundamental que sirve para dinamizar ciertas ideas. Y estas son las ideas en el contexto del inicio de la modernidad que se desligan
de la idea del amor, como se entendía, por ejemplo, del amor cortesano, ¿sí? Pues en las cortes medievales, ¿sí? Eh, Tampoco es exactamente el amor pastoril, que también del cual también se habla digamos, en las tradiciones medievales, y pues más bien surge un poco como la idea pues, o sea, del amor, un poco en el contexto de la modernidad, un amor desenfrenado, un amor muy pasional, pero al mismo tiempo un amor profundamente volátil, ¿sí? Un amor que, como lo vamos a mirar, tiene como único fundamento la noción de lo interesante, ¿sí? Y pues ustedes saben que no hay nada que resulte más interesante que estar enamorado, pero Kierkegaard y luego Heidegger lo van a saber, no hay categoría estética más peligrosa que lo interesante, porque aquello que interesa en un momento puede resultar en otro simple y llanamente banal. Porque cuando ya no hay interés, pues no hay demasiado sentido de estar ahí. ¿Listo? Entonces, este es como el contexto. Invitadísimos a leer El convidado de piedra, o sea, don Juan Tenorio y El convidado de piedra de Tirso de Molina. Invitadísimos también a ver las obras de don Juan de Mozart, Don Giovanni, y pues a echarle una mirada a la figura de don Juan. Kierkegaard va a ser, repito, uno de los mayores eh, no sé, pensadores que le van a dar vueltas a esta figura. Y precisamente eso va los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Noten que el tema de musical va a ser importante. De hecho, vamos a tener muchísimas referencias a la ópera, en particular de Mozart, pero también de otros. Y pues nosotros no somos un pueblo muy, digo pueblo, o sea, como colombianos, no, nosotros no solemos consumir mucha ópera, o sea, nosotros no solemos verlo, no solemos ir a la ópera, de vez en cuando hay, para nosotros es más bien como una especie de arte un poco como, digamos que ha ido quedando sedimentado de siglos pasados, sí, todavía en algunos contextos tiene la significación de un arte muy culto, pero pues es una forma de arte que fue muy importante a mediados del siglo, pues durante el mundo moderno, sí, a mediados del siglo XVIII, claramente el siglo XIX llegó a su apogeo con Wagner y demás, y pues ya hoy digamos que ha decaído en términos de popularidad, pero pues se siguen creando cosas importantes. Bien, vamos a arrancar. Dice Kierkegaard y arranca muy a lo Kierkegaard, ¿no? Dice Kierkegaard, preámbulo intrascendente. Sí, o sea, vamos a un preámbulo intrascendente. Esto no esperemos demasiado de lo que vamos a decir a continuación. Desde el primer instante de ofuscación en que mi alma humillada y llena de asombro se prosternó ante la música de Mozart, muchas veces ha sido para mí una actividad grata y reconfortante, la de pensar que aquella jovial concepción griega que domina el mundo cosmos, puesto que se muestra como un todo bien ordenado, como una grácil y diáfana alhaja del espíritu que obra en él y lo entrelaza, pensar que esa jovial concepción puede repetirse en un orden de cosas superior, en el mundo de los ideales, y que también en él hay una providencial sabiduría que es digna de admiración, puesto que, ante todo, reúne a los que se pertenecen de manera mutua, Axel y Valborg, Homero y la guerra de Troya, Rafael y el catolicismo, Mozart y el Don Juan. Hay una miserable incredulidad que cree disponer de un sinnúmero de alicientes. Supone que ese vínculo es incidental y no ve en él otra cosa que la afortunada conjunción de diferentes potencias en el juego de la vida. Entonces, la premisa va quedando clara. Dice, mira, cuando uno escucha la música de Mozart, ¿sí? Surge, ¿sí? Esa idea de, wow, el orden. Parecería que Mozart estuviera destinado a escribir Don Giovanni, así como Homero estaba destinado a poetizar la guerra de Troya, así como Rafael estaba destinado a ser la forma visible del catolicismo, etcétera, ¿no? Entonces dice por eso... pero hay una miserable incredulidad, ¿sí? En disponer de este número de alicientes. Se supone que es un vínculo incidental. Supone que es incidental que los enamorados se encuentren, que es incidental que se amen, que habría cientos de otras muchachas juntos a las cuales un hombre podría haber alcanzado la misma dicha y a las que podría haber amado del mismo modo. Supone que muchos otros poetas habrían podido ser tan inmortales como Homero si éste no hubiera acaparado ese glorioso tema, que muchos compositores habrían podido ser tan inmortales como Mozart si se les hubiese dado la oportunidad,
Claro que esa convicción comporta un gran consuelo y alivio para esos mediocres que, a través de ella, son capaces de creer y de hacer creer a sus iguales que, si no llegaron a ser tan ilustres como los ilustres, fue por una equivocación del destino o por un error natural. Bueno, universal, ¿no? Es muy bueno y acá pues está Kierkegaard siendo Kierkegaard. La idea que está defendiendo, obvio, es un estadio estético, pero la idea que está defendiendo es básicamente si existe una especie de destino, no destino a lo griego, ¿sí? De Moira, pero sí más bien en el sentido de cosmos, ¿no? Y entonces, pues, Mozart, o sea, si Mozart no hubiera escrito Don Giovanni, nadie habría escrito Don Giovanni, y ahí es donde está la genialidad. Tal vez habrían salido otras cosas, mejores, no sabemos, peores, muy seguramente, ¿sí? El optimismo que de esa manera se aporta es muy fácil. En cambio, para el alma valerosa, para el optimate, para aquel que preferiría perderse a sí mismo en la contemplación de lo grande, perdón, en la contemplación de lo grande, más bien que salvarse a sí mismo de un modo tan miserable, eso, desde luego, es algo abominable. Y para su alma sería un regocijo, sería una sagrada satisfacción ver unidos a aquellos que se pertenecen. Eso es lo venturoso en un sentido que no es el de lo incidental y que presupone, por tanto, dos factores. Mientras que lo incidental consiste en las interjecciones articuladas en el del destino. Es lo que hay de venturoso en la historia, la divina conjunción de las fuerzas históricas, la hora nupcial de la historia. En lo incidental hay un solo factor. Es un hecho incidental que Homero haya hallado en la historia de la guerra de Troya la más excelsa materia épica que cabría pensar. Lo venturoso tiene dos factores. ¿Sí? No lo acaba de decir, ¿no? Una cosa es pensar en términos de incidentalidad y otro es pensar en términos, ¿sí? Valerosos, ¿sí? O venturosos, como lo llamo acá. Lo venturoso tiene dos factores. Es un hecho venturoso. Bueno, vamos a poner acá la línea para saber que sabemos que estamos hablando de lo mismo. Es un hecho venturoso que la más excelsa materia épica le haya sido acordada a Homero, pues aquí el acento recae tanto sobre Homero como sobre la materia. En eso consiste la profunda armonía que resuena en todas las producciones que llamamos clásicas. Lo mismo sucede con Mozart. Es un hecho venturoso que aquello que en sentido profundo es acaso el último tema de la música le haya sido dado a Mozart. Entonces, vean ustedes, y me gusta esta distinción, digamos, muy en contexto de una crítica estética. Kierkegaard diferencia en términos de esta crítica estética entre lo incidental versus lo venturoso. Miremos cómo lo pone en el otro texto. Creo que este otro texto de pronto tiene otra traducción un poco diferente. Sí, mira cómo lo pone acá. Y por eso digo que quizás esta, de hecho no sé, hasta si nos gusta, bueno, o sea, ahí miramos si cambió luego de traducción o no. Esta traducción lo dice de la siguiente manera, dice, el azar, en cambio, consiste en algunas interjecciones inarticuladas del destino. La suerte en la historia es algo así como un divino juego de principios históricos o una gran fiesta dentro de las épocas históricas. El azar no implica más que un solo factor, ¿sí? Que es lo que él llama ahí lo venturoso. Acá se llama el azar. Me gusta más esta versión, ¿no? Lo incidental, perdón. Y así fue que una cosa completamente fortuita, el que Homero hallase en la historia de la guerra de Troya, el más extraordinario de los dos, de los temas épicos. La suerte, como dijimos, implica dos factores, ¿sí? Entonces tenemos una distinción entre suerte y azar. Eso acá lo estamos poniendo como incidental y venturoso. Yo no sé si ustedes, sí, no, perdón, esto es azar, ¿sí? Lo incidental es lo azaroso y lo venturoso, ¿sí? Como ya esa expresión no se utiliza cuando se decía, oh divina aventura, o sea, como, ¿sí? Como tremenda suerte la mía, ¿sí? Tenía que ver con esto, ¿no? Miremos rápidamente acá como venturoso. Miremos la palabra venturoso en el RAE. ¿Sí? Tal cual, si nosotros miramos la palabra venturoso acá en el diccionario, ¿sí? Venturoso significa que tiene fortuna o buena suerte. Bueno, acá tenemos Venturoso S.A. en Bogotá. Venturoso, ¿no? En la Real Academia de la Lengua Española, que tiene buena suerte, que implica o trae felicidad. Entonces, en ese sentido, hablar de algo venturoso, ¿sí? Es diferente a hablar de meros
aspectos incidentales. O sea, una cosa es el azar y otra cosa es la suerte. Y vean ustedes que lo que Kierkegaard no está diciendo él que el hecho de que Homero haya tenido que tocar que haya tenido que tratar la guerra de Troya sea un tema del destino, es que le tocaba a Homero o no. Dijo, pero cuán gran suerte tuvimos de que le haya tocado a Homero. Cuán gran suerte, ¿sí? O sea, esto es como el tema de lo venturoso, ¿sí? Precisamente. Y entonces, precisamente esto es lo que le interesa a Kierkegaard, porque mientras que lo incidental simplemente es la relación, o sea, azarosa, ¿sí? Entre un aspecto y otro, en este caso entre la lectura que hace que Homero trate el tema de la guerra de Troya, o que Mozart trate el tema de Don Juan, ¿sí? Algo como incidental, pues es unidimensional, porque nada más mira eso, o sea, una relación de circunstancias, una concomitancia. Kierkegaard habla de, wow, esto es venturoso y tiene dos factores. Porque, como lo habíamos dicho, ¿sí? El acento recae sobre dos aspectos, ¿sí? El acento recae tanto sobre Homero como sobre la materia. En este caso, recae tanto sobre Don Juan como sobre Mozart. ¿Listo? Ahí vamos. Bien. Bueno, si hay preguntas o algo, pueden levantar la manito o prenden el micrófono o charlamos. ¿Listo? Con su Don Juan, Mozart ingresa en el reducido e inmortal círculo de aquellos cuyos nombres y obras el tiempo no olvidará, puesto que los recuerda la eternidad. Y aunque da igual que quien ha entrado ya en ese círculo ocupe una posición superior o inferior, pues en cierto sentido la superioridad es la misma, aunque pelease por ocupar allí un mejor puesto, sería tan pueril como pelearse por un sitio mejor en la iglesia en el momento de la confirmación. En esto yo sigo siendo demasiado niño, o más bien soy como una muchacha enamorada de Mozart y quiero que su puesto sea el más alto, cueste lo que cueste. Ya no lo está diciendo, mira, soy un Mozart fan, ¿sí? Soy un Mozart fan y quiero ensalzar a Mozart a toda costa, o sea, soy fan, punto. Y este es un texto, 70 páginas, donde voy a ser fan de Mozart. Listo, o te lo aguantas o te lo aguantas. Pues si lo quiere leer, claramente, ¿no? Recordemos las tesis que nos había puesto Kierkegaard en los Diapsalmatas, ¿no? La vida es pasión y esto. Entonces no vamos a leer a Mozart como en términos críticos, o sea, de la crítica, en términos de, oh, sí, su composición musical es perfecta, y comparado con Bach, estos son sus fortalezas y sus debilidades. No, acá vamos a hablar apasionadamente de Mozart, ¿no? Nos encanta y así que pues vamos a hablar chévere de él. Me dirigiría entonces al sacristán, al cura, al prelado, al obispo y a todo el consistorio pidiéndoles y reclamándoles que atiendan a mi rezo. Otro tanto les gritaré a los feligreses, y si no quieren oír mi rezo, si no quieren satisfacer mi deseo infantil, me apartaré de la comunidad, abandonaré su manera de pensar y fundaré una secta que no solo pondrá a Mozart en lo más alto, sino que no tendrá a nadie más que a Mozart. Y a Mozart le rogaré que me perdone si su música, en lugar de darme la inspiración para llevar a cabo empresas grandiosas, me ha convertido en un tonto que perdió por su causa la poca razón de la que disponía. Y si ahora, con apacible tristeza, me paso el tiempo tarareando lo que no comprendo, rondando día y noche como un fantasma aquello a lo que no puedo acceder. Oh Mozart inmortal, a ti te debo todo, a ti te debo el hecho de haber perdido la razón, te debo la ofuscación de mi alma, haberme estremecido en lo más íntimo de mi ser. A ti te debo el hecho de no haberme pasado la vida entera sin que nada pudiese conmoverme. A ti te doy las gracias por no tener que morir sin haber amado, aun cuando mi amor sea desgraciado. ¿Sí? O sea, digamos, bueno, o sea, oda a Mozart, ¿no? Esto es una oda a Mozart y repito, en un contexto sobre todo posterior al romanticismo, es interesante esto porque la mayoría de escritores de la época, si nosotros leemos los textos pues los textos críticos artísticos que hay en la época, son textos profundamente racionalistas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que valoramos la obra de arte en términos de de los criterios estéticos, de los juicios teleológicos y estéticos que podamos formular, o sea, ¿para qué está diseñada esta obra de arte? ¿Cómo está diseñada y cómo es que la obra de arte cumple los fines propuestos? Y no sé qué. Y Kierkegaard está diciendo nuevamente en su énfasis en la pasión de, mira, voy a hablar de Mozart, ¿sí? Y voy a poner a Mozart en lo más alto. Y hablaré con todos para que pongan a Mozart en lo más alto. Y si no les gusta, pues fundaré una secta y pondré a Mozart en lo más alto.
que no es muy diferente de lo que hacemos acá, ¿no? Dije, mira, vamos a leer a Kierkegaard y me va a gastar el tiempo que quiera, ¿sí? Y si no quieren que leamos a Kierkegaard, pues voy a abrir un canal de YouTube y voy a leer a Kierkegaard, y, ¿sí? Oh, gracias Kierkegaard por haberme permitido pensar la existencia, aun cuando no siempre haya sido la más feliz, sino que a veces incluso haya sido una desgracia, ¿no? Nosotros también hacemos nuestra propia oda a Kierkegaard. ¿Qué tiene, pues, de extraño que yo ponga más celo en su glorificación que en la de los momentos más felices de mi propia vida? ¿Más celo en inmortalizarlo del que pongo en mi propia existencia? Pues si lo hiciesen desaparecer, si borraran su nombre, se derrumbaría el único pilar que hasta hoy ha impedido que todo me hunda en un caos ilimitado, en una nada insondable. Es cierto que no tengo por qué tener es cierto que no tengo por qué temer que en alguna época se le niegue un puesto en esa corte de dioses, pero puedo anticipar que se considerará una niñería de mi parte solicitar para él el primer puesto. Y pese a que no es mi intención avergonzarme de esta niñería, pese a que esta seguirá teniendo para mí una importancia y un valor mayores a los de cualquier tratamiento exhaustivo, pues ella misma es exhaustiva, intentaré demostrar que sus derechos son legítimos. O sea, después de todo este carretazo y decir Mozart es lo último en guarachas, sí, pueden pensar que es una niñería mía, está bien, pero igual voy a mostrar que lo que digo tiene un sentido, ¿no? Los derechos de Mozart están en el panteón de los músicos, tiene un sentido. Lo que hay de afortunado en una producción clásica, lo que le hace ser clásica e inmortal, es la absoluta conjunción de dos fuerzas. Mira, este está chévere. Hay dos fuerzas que hacen que algo sea clásico, ¿no? Esa conjunción es tan absoluta que la reflexión de épocas posteriores no podrá separar ni siquiera en el pensamiento lo que está tan íntimamente unido, sin correr el riesgo de provocar o favorecer un malentendido, ¿no? Entonces vamos a hablar de estas dos fuerzas. Así, cuando se dice que Homero tuvo la fortuna de hallar la materia épica más excelsa, puede que esto le haga olvidar a uno que esa materia épica nos llega siempre a través de la concepción de Homero, claramente, y que eso que se presenta como la materia épica más perfecta solo está lista para nosotros en virtud de la transustanciación que es propiedad de Homero. Si se hace resaltar en cambio la actividad poética de Homero al penetrar esa materia, se corre el riesgo de olvidar que el poeta jamás habría llegado a ser lo que es si el pensamiento que le permitió penetrarla no fuera el pensamiento propio de la materia, si la forma no fuese la forma propia de la materia. Dicho en términos simples, que es justamente lo que nos había dicho acá, ¿no? Eso que habíamos dicho, que el acento recae tanto sobre Homero como sobre la materia, ¿no? Eso que había puesto acá, lo está repitiendo acá, ¿sí? Él dice, mira, pensar que Homero es un gran poeta y sería un gran poeta sin importar si canta el Miocid o la guerra de Troya o, no sé, la lucha de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra, ¿sí? Pensar que Homero es un buen poeta al margen de cantar la guerra de Troya puede ser algo... puede llevarnos a confusiones, ¿sí? O sea, separar al autor de su obra puede llevarnos a confusiones. Separar el poder poético del autor del contenido poético que el mismo autor creó puede llevarnos a confusiones, ¿sí? Puede llevarnos a confusiones. Así que, pues, habría que mirar hasta qué punto y de qué manera, ¿sí? La realidad constituye pues lo que nosotros somos y hacemos, ¿no? Recuerdan ustedes que esa es una premisa muy típica del mundo moderno. Ya Hegel la estaba superando. De hecho, en sentido estricto, Hegel es de los primeros en romperla, como todo lo genial que hace Hegel, pero todavía Hegel está muy metido en el mundo de la filosofía y la metafísica clásica, entonces no se ve, y va a ser gracias a Kierkegaard, luego a Husserl, el mismo Schopenhauer también lo menciona, solo que tampoco se ve, y es lo siguiente, es darnos cuenta que nosotros no solamente somos nosotros, o sea, lo que el yo no es simplemente una unidad de percepción trascendental como lo quería ver Kant, sino el yo es una serie de sentidos del mundo, de contenidos fácticos que determinan lo que yo soy. Dicho heideggerianamente, sí, que yo me entiendo como un ser rayita en el mundo, ser en el mundo, eso.
O como lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces Homero es Homero y sus circunstancias. Yo no puedo separar a Homero de sus circunstancias. Rompo a Homero. Yo no puedo separar a Mozart de sus circunstancias. Rompo a Mozart. Pensar que Mozart es un buen músico independientemente de lo que interprete, pues es una mala comprensión de la idea. Pero recordemos que precisamente el mundo moderno asumía que el yo era un yo con independencia del mundo, ¿no? Muy a lo Descartes, de yo pienso, luego existo. Y si el mundo es dudoso, pues no pasa nada porque yo existo, ¿sí? Y yo pienso, y yo quiero, y yo afirmo, y yo niego, y todo lo que hace el yo. Justamente parte del mundo de la filosofía moderna y posteriormente contemporánea será descubrir que este yo no está simple y llanamente separado del mundo, sino que se define como un yo en el marco del mundo. Es la famosa correlación de la fenomenología, ¿no? Que pues va a quedar claramente expresada en el Lebenswelt, ¿no? En el mundo de la vida. No es que esté diciendo que Kierkegaard está diciendo eso, pero la reflexión va para allá. Va para allá, sí, estamos peleando contra todos estos referentes modernos y Kierkegaard lo hace desde una perspectiva estética, ¿no? Estética. Bien, sigamos. El poeta desea su materia. Pero es muy cierto aquel dicho según el cual desear no es ningún arte, y hay sin número de importantes anhelos poéticos que confirman esa enorme verdad. Anhelar de la manera correcta, en cambio, es un gran arte. O mejor aún, es un don. Está bien bonito. Eso está bien bonito. Ya lo explicamos. Es lo que hay de inexplicable y misterioso en el genio. Lo mismo que una varita mágica a la que nunca se le ocurriría anhelar algo distinto de lo que obtendrá. El anhelo tiene allí un significado mucho más profundo del que suele tener, algo que la razón abstracta hallará tal vez ridículo, pues ésta piensa más bien el anhelo en relación con lo que no hay, no en relación con lo que hay. Claro, claramente esa es una distinción entre este anhelo muy pasional y un anhelo más bien como medio reflexión. Miremos cuál es el verbo, cómo es que utiliza, porque creo que acá utiliza otra denominación. Dice, lo estamos mirando acá. El deseo, él no habla acá del anhelo, sino del deseo, ¿no? En cambio, desear correctamente, bueno, pongámoslo acá. El poeta desde luego desea su propio tema, pero según dice la gente, desear no es ningún arte. Y es verdad, como lo muestra todos los días la experiencia misma en una multitud inmensa de desapoderados e impotentes deseos poéticos. En cambio, desear correctamente es un gran arte, o mejor dicho, un don. Esto es lo que hay de oscuro y misterioso en el caso del genio. Con el genio ocurre como con la varita mágica, que nunca está dispuesta a hallar algo si no es dentro del campo de lo que se oculta, lo que la hace oscilar. El deseo pues significa acá muchísimo más de lo que extraordinariamente se cree. Esa precisión le parecerá ridícula al pensamiento abstracto. Es lógico, pues ese pensamiento empieza poniendo el concepto de deseo en relación con lo que no existe y no precisamente en relación con lo que existe. Bueno, hablamos de deseo, hablamos de anhelo, se entiende. Si recordamos los últimos de los diapsalmatas, veíamos que hablaba precisamente de eso, ¿no? Hablaba precisamente de eso, ¿sí? Este que decíamos de el sol resplandece con tanta belleza y vivacidad en mi habitación, ¿sí? Oigo con nitidez una alondra, desde una calle a lo lejos oigo un vendedor pregonando, ¿sí? Entonces me vienen a la memoria de la juventud y de mi primer amor. Entonces anhelaba. Ahora anhelo tan solo mi primer anhelo, ¿sí? Y esto valdría la pena pensarlo de una manera muy transversal, ¿sí? Como hay una reflexión kierkegaardiana del deseo, una reflexión kierkegaardiana sobre el anhelo, que aparece también acá, nosotros lo habíamos visto, ¿no? Mi alma ha perdido la posibilidad de tener que pedir algo. Para mí no pediría riqueza, sino la pasión de la posibilidad. Sí, de una u otra forma es como el anhelo nuevamente de lo posible, es el anhelo del anhelo. Y hay una tácita reflexión de Kierkegaard constante sobre la práctica del anhelo o del desear, que repito, pues Kierkegaard está diferenciando de la configuración moderna que considera, ¿sí?, que el anhelo únicamente es de lo que no se tiene. ¿Sí? Entonces yo quiero lo que no tengo, una tesis por ejemplo muy schopenhaueriana, ¿sí? Porque en el momento en el que lo tengo ya no lo deseo, ya no lo anhelo, ahora quiero otras cosas. Pero Kierkegaard dice, el punto está justamente en anhelar de la manera correcta.
en anhelar de la manera correcta. Y yo creo que esto es algo que es necesario hoy en día en nuestros contextos. Hoy en día hay todos unos discursos muy empoderantes, muy bonitos por lo demás, que le dicen los seres humanos somos los únicos seres que podemos soñar, sueña con una vida grande, ¿sí? Esa idea de piense y hágase rico, o estas ideas empoderantes de amplía tu mente, ¿sí? Y uno dice, oye, sí, chévere, mindfulness, todo este tipo de cosas pueden llegar a tener unos mensajes muy interesantes, pero pueden ser una hipertrofia del deseo, pueden generar una hipertrofia del anhelo. Entonces anhelo libros, ¿por qué? Porque chévere libros, siempre quise leer libros. ¿Cuántos? Todos. ¿Y cuántos vas a leer? No, no me va a quedar tiempo, pero no importa, los quiero todos. Eh, Tal vez esa no sea la manera correcta de anhelar. Tal vez esa no sea la manera correcta de desear. Ahora, ¿qué significa desear de manera correcta? ¿Sí? No es que haya un criterio como tal, aun cuando más o menos sí. Y por eso él dice, esto es raro y esto es más bien tema de los genios. Por eso los genios lo tienen más o menos claro, ¿no? Y él dice, el anhelar de manera correcta se parece a la varita mágica, ¿sí? Que no va a hacer algo que no puede hacer, sino que precisamente hace algo en virtud de lo que hay y en virtud de lo que puede hacer, ¿sí? Anhelar de la manera correcta implicaría de una u otra forma, ¿sí? Anhelar en términos pues de la, digamos, de la posibilidad real, ¿sí? No de posibilidades irreales. A mí me parece una consideración bastante sensata. Bien, no sé si hayan ahí comentarios. Sigamos. Dame un segundo. Listo. Hubo una escuela estética. Yo no estoy siguiendo las referencias. Miremos rápidamente acá las referencias para no perdernos. Denme un segundito. Están en la página 149. Vamos a irlas mirando de paso. A ver cuáles son significativas y cuáles no. Estamos acá número 4. Nos dice, él dice, hubo una escuela estética. Cabría mencionar entre otros al filósofo alemán Christian Hermann Weisse de 1801 al 66 y su System der Ästhetik von Idee der Schönheit, ¿no? Sistema de estética de la idea de la belleza. Pero es probable que Kierkegaard se refiera en particular al hegeliano danés J. L. Heiberg, cuya concepción estética fue criticada en la época por su unilateral acentuación de la forma, ¿no? Pasaba mucho con estos filósofos del contexto hegeliano. Bien. Entonces, hubo una escuela estética que al destacar de manera universal la importancia de la forma, no sin razón dio lugar al malentendido contrario al suyo. A veces me ha llamado la atención que dichos estetas hayan adherido sin más a la filosofía hegeliana, pues tanto el conocimiento de Hegel en general como de su estética en particular demuestra que este en sentido estético destaca sobre todo y de manera preponderante la importancia de la materia, ¿sí? Y efectivamente ahí nosotros lo tenemos. Hegel nos dice lo siguiente, ¿sí? En las Vorlesungen über die Ästhetik, ¿sí? Ahí está la cita, ¿sí? Página 115-117, muestra Hegel cómo la materia es fundamental en la comprensión estética, ¿sí? O sea, la obra de arte no es puramente formalidad, ¿no? O sea, lo que hace que algo sea arte no es puramente su forma, como lo van a pensar posteriormente los formalistas, por ejemplo, los formalistas rusos en el caso de la literatura, bueno, en general cualquier formalismo, ¿no? Hegel es un tipo lúcido, se da cuenta que la materialidad también es fundamental en la comprensión, en este caso, pues de lo que es una obra de arte. Claro que los dos aspectos, materia y forma, se corresponden esencialmente y bastaría una sola observación para mostrar que es así, pues si no, ese fenómeno resultaría inexplicable. En términos generales, hay una sola obra o una sola serie de obras que caracterizan a un individuo singular como poeta clásico, artista clásico, etc. La misma individualidad puede haber producido muchas cosas diferentes que sin embargo no guardan relación con ese hecho. Así, Homero escribió también una batracomiomaquia. Este es un ejemplo interesante y curioso. Miremoslo como lo ponen acá, ¿sí? La batracomiomaquia es una, a ver si acá lo explican,
La guerra de las ranas y los ratones, sí, había sido traducido al danés por Tales, sí. Efectivamente, la batracomiomaquia se le atribuye a Homero, hoy en día ya no se le atribuye a Homero, en la época de Kierkegaard parece que todavía se le atribuye a Homero. Es es un poema satírico, o sea, chistoso, o trata de serlo, que cuenta la guerra de Troya en términos de una lucha de ranas con ratones, ¿sí? Por eso se llama la batracomiomaquia, ¿sí? Y en ese sentido, sí, pues es un poco como la idea, pues hay una versión de la guerra de Troya en la que no pelean aqueos contra troyanos, sino ratas contra ranas, ¿no? Creo que la tengo acá en la mano, denme un segundito. Es un poema satírico, sí, tal cual, himnos homéricos, la batracomiomaquia, sí, tradicionalmente pues atribuidos a Homero, repito. Hoy en día ya la tradición considera que no hace parte del corpus homérico, pero pues ahí está la batracomiomaquia, ¿sí? Cuando tengan tiempo, léanla. No es muy larga, son 20 páginas, 15 páginas incluso, ¿sí? Si nosotros la miramos, denme un segundito, no está un poco más acá, por acá. Si nosotros la miramos, sí, la batracomiomaquia, sí, empieza precisamente pues con una, pues, o sea, empieza con un diálogo entre unas personas que van contando la guerra de Troya, y la guerra de Troya pues está llevada a cabo precisamente por ranas y sapos. Bueno, habría que leerla, hace rato la leí en el pregrado cuando estaba en segundo semestre, quizás con unos 20 años, no recuerdo mucho de ella, tendré que mirarla, pero pues acá dice, ¿no? Era el combate, sí, entre las ranas, sí, y los varones nacidos de la tierra, que en este caso serían los ratones, ¿no? Un día un ratón sediento, etcétera. Bien, ¿qué nos está diciendo Kierkegaard acá? Dice, mira, los, o sea, Hegel, hay un poeta, hay una escuela Hegel, hay una escuela estética, algunos se adhieren al pensamiento de Hegel que son formalistas, pero eso no es cierto, porque ni siquiera Hegel lo era, ¿sí? Materia y forma se corresponden esencialmente, y pues eso se puede mostrar con observaciones muy específicas. Él dice, mira, en términos generales, una obra de arte, ¿sí? Caracteriza a un individuo. Entonces uno dice como, wow, estoy leyendo a Cervantes. Entonces uno, wow, sí, el Quijote. Estoy leyendo a Goethe. Bueno, sí, Fausto, ¿no? Estoy leyendo a Homero. Pues sí, la Ilíada, la Odisea. Pero la misma individualidad puede haber producido cosas diferentes. Es obvio, ¿sí? Homero no solamente escribió épica antigua, también escribió la batracomiomaquia, pero no fue por ella por la que pasó a ser un clásico y se inmortalizó. Sería una tontería afirmar que ello se debe a que el tema es insignificante, pues lo clásico consiste en el equilibrio. Si lo que hace que una producción clásica sea una producción clásica, fuese pura y exclusivamente la individualidad que la produce, entonces todas sus producciones serían clásicas en un sentido semejante, aunque superior al de una abeja que siempre produce celdillas de un cierto tipo. O sea, lo que está diciendo Kierkegaard acá es muy lúcido, y él está haciendo una pregunta: ¿qué hace clásico a un clásico? ¿Qué hace clásico a un clásico? ¿Sí? Y pensar que es la individualidad, o sea, pensar que es Homero, entonces todo lo que hace Homero es clásico, no necesariamente, no es, o sea, porque implicaría que, pues, no sé, ¿sí? Sería una forma un tanto simplista de verlo, ¿no? Hay un texto de Heidegger que se llama Arte y Poesía, donde Heidegger hace se hace la pregunta por la obra de arte, ¿sí? Y él dice, bueno, que dónde está lo artístico en la obra de arte. Entonces él dice, tradicionalmente se responde o en el artista o en la obra de arte. Y él dice, si la esencia de la obra de arte estuviera en el artista, todo lo que hiciera el artista tendría que ser una obra de arte, hasta lavarse los dientes. Y pues lavarse los dientes no es una obra de arte. Bueno, puede ser una obra de arte, pero no necesariamente porque lo haga este artista, ¿no? Entonces, justamente Kierkegaard acá está, digamos, Heidegger tendrá como estas resonancias de estos ecos de la lectura de Kierkegaard, y Kierkegaard se está preguntando por qué hace clásico a un clásico, ¿sí? ¿Qué hace que una producción clásica sea una producción clásica, ¿sí? Esta es la pregunta que está pensándose, obviamente destinada a entender a Mozart, pero pues vamos por partes, ¿no? Responder que fue porque tuvo mayor éxito en un caso que en el otro sería en realidad no responder nada, porque no sabemos las condiciones reales del éxito y más desde hace tanto tiempo. Por un lado,
esta no sería más que una elegante tautología a la que la vida concede muy a menudo el honor de que se le tome como una respuesta. Por el otro lado, tomada como respuesta, responde en el marco de una relatividad diferente de aquella en la que se hizo la pregunta, es decir, que no aclara nada respecto de la relación entre la materia y la forma, y solo cabría tomarla en consideración si la pregunta se refiriera a la actividad formativa por sí sola. Con Mozart sucede lo mismo. Con Mozart sucede lo mismo. Una sola de sus obras hizo de él un compositor clásico y absolutamente inmortal. Dicha obra es Don Juan. Sí, listo. Ahí lo tenemos clarísimo. Don Juan es la octava maravilla de Mozart. Sí, hay otras, pero Kierkegaard, repito, ama a Don Juan. Sí, y pues va a seguir la figura de Don Juan gracias a las versiones de Mozart, y Don Juan es una figura fundamental en el pensamiento de Kierkegaard. De hecho, pues escribe el texto del diario de un seductor cuyo protagonista es Don Juan, y lo vamos a ver cómo la figura de Don Juan atraviesa muchas de las obras de Kierkegaard. Incluso en Vino Veritas aparece también ahí como un personaje del diálogo y demás. Las otras cosas que produjo pueden causar alegría y gozo, despertar nuestra admiración, enriquecer el alma, saciar los oídos, alborozar el corazón, pero en nada contribuiría a su inmortalidad que uno las pusiese todas juntas y las considerara igualmente grandiosas. El Don Juan es su carta de presentación. Con el Don Juan entra en aquella eternidad que no se encuentra fuera del tiempo, sino en medio de éste, aquella que ningún velo oculta a la vista de los hombres, aquella en la que los inmortales no son acogidos de una vez y para siempre, sino que siguen siendo acogidos cuando una generación pasa y vuelve su mirada hacia ellos, feliz al contemplarlos. Y una generación que se extingue es seguida por otra que vuelve a transitarlos y que los transfigura en su contemplación. Esta idea va a ser importante y ya la explicamos. Con su Don Juan ingresa en la fila de aquellos inmortales, de aquellos visibles transfigurados que ninguna nube arrebata a las miradas de los hombres. Y nos dice Kierkegaard, y nos dice Kierkegaard ahí numeral 7. ¿Sí? En el numeral 7 dice, giro tomado el relato bíblico de la ascensión de Cristo al cielo. Ok, bueno, de hecho de los apóstoles. Con el Don Juan se ubica como en lo más alto entre ellos. Esto último, como quedó dicho, es lo que me gustaría demostrar. Entonces ya sabemos, listo, la tesis de Kierkegaard es la de un Mozart fanboy, ¿sí? Entonces vamos a mostrar que Mozart es lo último en guarachas, y que no solamente el último en guarachas, sino que Mozart, en particular su obra de Don Giovanni, es de lo mejor y merece el puesto de inmortal Mozart por su trabajo. Pero veamos lo que le está diciendo, y es importante esto. Kierkegaard está tratando de mostrar qué es lo que hace que un clásico sea clásico, y pone acá un criterio interesante, sí, no muy explícito, pero ahí está. Y él dice, un clásico es capaz de transformarse, de transfigurarse en su contemplación a través de la obra de las distintas generaciones. Hay clásicos que no aguantan una transfiguración, ¿sí? Hay clásicos que en el momento en el que los transformamos para las nuevas generaciones se rompen, se quiebran, ¿sí? Dilthey decía que el Quijote es clásico precisamente porque cada generación ha tenido su Quijote, ¿sí? Entonces, mientras que el siglo XVI vio en el XVII, ¿sí? Vio en el Quijote como la desproporción entre una vida ideal y otra real, el siglo XVIII vio en el Quijote, ¿sí? Las alucinaciones de una persona loca, ¿sí? Como Don Quijote, y las banalidades de Sancho. El romanticismo vio la tragedia de la inconmensurabilidad entre el mundo soñado y el mundo real, y bueno, ¿sí? Como que cada siglo tiene su Quijote, o sea, cada generación retoma el Quijote, lo transfigura en su contemplación, pero el Quijote sigue. O sea, no es simple y llanamente que el artista haga la obra de arte y diga, wow, ya, esto es inmortal, sino que tiene que ver, repito, no es únicamente su forma, sino que tiene que ver con su materia, y pues como esta materialidad o como esta materia de la obra de arte se relaciona con la materialidad y las condiciones materiales de su recepción. Bien, esto es interesante. Ustedes saben que yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nucho Ordine hace unos meses, y bueno, y que después falleció y fue bastante triste, ¿sí?
Una de las cosas que a mí me llamaba la atención en esa entrevista con Nucho Ordine y luego pues repasando y releyendo sus obras es que él insistía en la lectura, en volver a los clásicos, en mantener a los clásicos siempre con nosotros, ¿sí? Y me llamaba poderosamente la atención porque uno asume que sí, los clásicos los llevamos, pero a veces los llevamos un poco más de nombre que de facto. Y no se trata de que tenga que llevar bibliotecas ni nada, al contrario, es, ¿sí? Lo que hacen, lo que aportan los clásicos son sentidos transfigurados que no necesitamos decir esto es clásico para llevarlo, sino que su misma significación resulta tan clave que la llevamos con nosotros. Las llevamos con nosotros. O sea, la idea de llevar a los clásicos no es una carga pesada, es más bien como gente que se nos une, ¿sí? En nuestro sentir, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Obviamente, esa era la idea de Nucho Ordine, tener una apertura hacia esa dimensión de los clásicos, pues es clave, es clave. Sandra dice que pensaría yo que hoy tenemos esa misma concepción de clásico, incluso para obras más contemporáneas. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que aplica bastante bien. Bien, sigamos acá. Dice, ya dijimos antes que todas las producciones clásicas están a la misma altura, pues la altura de todas es infinita. ¿Sí? Así pues, si de todos modos uno intenta poner cierto orden en esa procesión, va de suyo que este no puede estar fundado en algo esencial, pues eso implicaría que hay una diferencia esencial, lo cual implicaría a su vez que la palabra clásico se aplicaría a ellos de manera inadecuada. Claro, o sea, decir que hay clásicos más clásicos que otros clásicos es no entender lo que significa un clásico, básicamente. Si uno fundara una clasificación en la diversa, perdón, si uno fundara una clasificación en la diversa índole de la materia, por tanto, enseguida se vería envuelto en un malentendido que en su difusa vastedad acabaría por suprimir el concepto de lo clásico. Tal cual, repito, si nosotros tratamos de establecer jerarquías entre lo clásico, perdemos la noción de lo clásico, perdemos la noción de lo clásico, ¿sí? Porque precisamente lo clásico implica algo que se sustrae a cualquier tipo de jerarquización y por eso los grandes clásicos son los grandes clásicos, ¿sí? Precisamente porque no importa si vivieron antes, vivieron después, si trataron el tema de manera en prosa, lírica, ensayo, filosófico, literariamente, etcétera, sino se trata que, pues como lo está diciendo Kierkegaard, ¿sí? Nos van dando unos sentidos que resultan significativos en sus transformaciones. Versión Kierkegaard, ¿no? Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Italo Calvino escribió un texto muy sugerente, se lo recomiendo, que se llama ¿Por qué leer los clásicos? ¿Sí? Busquémoslo por acá. No es muy largo, de hecho. ¿Por qué leer los clásicos? Acá está. Denme un segundito a ver si lo compartimos rápidamente. Efectivamente. ¿Por qué leer los clásicos? ¿Sí? Tenemos acá, es una versión bueno, es una versión un poco, no tiene la versión de texto, pero son 6 páginas. Si ustedes la pueden buscar ahí en internet. Y pues Italo Calvino, que está tomado el texto acá, ¿por qué leer los clásicos? De Barcelona Tusquets, pues tiene dentro de esta compilación un textico muy puntual que precisamente habla de eso. ¿Sí? Cuando tengan tiempo, échenle la lectura a Calvino, a Italo Calvino, pues para mirar un poquito esa consideración. Sigamos acá. Dice Kierkegaard, como uno de los defensores, en efecto, como uno de los factores, en efecto, la materia es un momento esencial, pero no algo absoluto, pues es solo uno de los momentos. Así, cabría observar que hay producciones clásicas en las que en algún sentido no hay materia alguna, mientras que en otras, en cambio, la materia desempeña un papel importantísimo. El primero es el caso de las obras que admiramos como clásicas en la arquitectura, la escultura, la música, la pintura, en especial en las 3 primeras, pues si se habla también de la materia en relación a la pintura, su sentido consiste casi solamente en ser una ocasión. El segundo caso es el de la poesía, tomando este término en su significación más amplia, según la cual designa todas las producciones artísticas basadas en el lenguaje y en la conciencia histórica. Esta apreciación es en sí misma totalmente correcta, pero uno está perdido si quiere fundar en ella una clasificación, haciendo de la falta de materia o de la presencia de la misma
una ventaja o un inconveniente para el sujeto creador. Sucede que en rigor uno termina acentuando lo contrario de lo que realmente quería acentuar, cosa que siempre sucede cuando uno procede en modo abstracto, según determinaciones dialécticas, donde no solo se trata de querer decir una cosa y decir otra, sino decir algo distinto, no de decir lo que uno cree que dice, sino lo contrario. Lo mismo pasa cuando se hace valer la materia como principio de distinción, que esto es una premisa muy clásica en la filosofía, ahorita desde Tomás de Aquino en adelante y se ha utilizado para muchas cosas. Ahorita que terminemos el párrafo, bueno, ahorita que terminemos un poquito estas ideas la explicamos. Tan pronto como se habla de ella, se habla de algo totalmente distinto, a saber, acerca de la actividad formativa. El mismo destino corre uno cuando, en cambio, quiere partir de la actividad formativa y destacarla por sí sola. Si se quiere hacer resaltar la diferencia y de ese modo destacar que en algunos casos la actividad formativa es creadora, en la medida en que crea la materia, mientras que en otros casos, en cambio, recibe la materia, también aquí uno cree estar hablando de la actividad formativa. Habla en realidad acerca de la materia y funda en realidad la clasificación de una distinción relativa a la materia. Todo lo dicho sobre la materia vale también para la actividad formativa, tomada como punto de partida para una tal clasificación. Para fundar tal jerarquía, él ahorita habla, vamos a parar acá y vamos a ir revisando y explicando esto. Es interesante lo que Kierkegaard pone y nos va a poner acá dos ejemplos interesantes, ¿no? Dice, acabamos de decir que tratar de establecer jerarquías entre los clásicos pues nos lleva a confusiones. Y él dice, mira, miremos estos dos aspectos, ¿no? Como hay dos factores en una obra de arte, lo formal y lo material. Es una clasificación moderna y un poco antigua, pero no pasa nada. Sí, o sea, el mundo contemporáneo y actualmente hablamos en otros términos, pero mira, funciona. Como uno de los factores, dice Kierkegaard ahí, en efecto, la materia es un momento esencial, pero no es absoluto, o sea, no todo está definido por materia. Y él dice, mira, podríamos pensar que hay producciones clásicas, ¿sí? Que, pues, en términos de la materia podríamos clasificarla. Hay producciones clásicas que en algún sentido no hay materia alguna, ¿sí? Pero en otras la materia desempeña un papel importantísimo. Y veamos acá que la noción de materia es una noción completamente diferente a nuestra noción de materia, ¿sí? Él dice, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? El primero es en el sentido en el que no hay materia alguna. El primero es el caso de las obras que admiramos como clásicas en la arquitectura, la escultura y la música, ¿sí? Él dice, se habla también de materia en relación a la pintura, pero es mejor estos tres, ¿no? Él dice, sobre todo en las tres primeras. En las tres primeras es donde se ve más claramente cómo es que funciona esto. Ahí lo dice, en las tres primeras. Y uno dice, oye, pero, a ver, arquitectura, ¿sí? Escultura y música, pues son bastante materiales, ¿no? O sea, la arquitectura, ¿sí? La escultura y la música, pues la arquitectura trabaja con piedras, vigas, madera, la escultura trabaja con piedras, madera, bronce, y la música trabaja con sonidos, cuerdas, vientos, o sea, materialidad hay. Que es a lo que de una u otra forma, ¿sí? Porque Kierkegaard en este sentido dice que esto es menos material, ¿sí? Si nosotros miramos el segundo caso, podemos entender un poco más. Este segundo caso es en el que la materia sí desempeña un papel importante, ¿sí? Importante, ¿sí? En otras, en cambio, la materia desempeña un papel importantísimo. Nos dice aquí, dame un segundito. Sí, acá. La materia desempeña un papel importantísimo. En este segundo caso, él dice, mira, es por ejemplo la poesía. Y uno dice, pero al contrario, para mí la poesía es más bien inmaterial. Uno pensaría que la arquitectura es más material que la poesía. Notemos que Kierkegaard está entendiendo una noción de materia diferente, ¿sí? Digamos, al criterio, por lo más un concepto muy hegeliano, está entendiendo la materia no en el sentido de cosa, no en el sentido de, la escultura se hace con piedra, entonces forma lo que el escultor hace, materia, la materia con la que él hace, la masa que trabaja. No, acá la noción de materia tiene que ver básicamente como digamos, un aspecto
como el resultado de un proceso de formativo, precisamente como lo voy a decir más adelante, pero digámoslo de manera escueta, ¿sí? Acá la noción de materia que nosotros tenemos es básicamente el de un criterio de producción, ¿sí? Entonces, la poesía tiene más criterios de producción que la arquitectura o que la escultura. Es decir, si yo escribo un poema, ¿sí? Ese poema puede ser visto en términos de una técnica poética, ¿sí? Y esa técnica poética genera la materialidad de la poesía, ¿no? Que tenga rima, que tenga métrica, que tenga cierta extensión, que si es un soneto las rimas van A, B, A, B o A, A, B, B, bueno, todo ese tipo de cosas que estudia como esa técnica poética, ¿sí? Y entonces en ese sentido hablamos como de una materialidad. Materialidad, acá lo vamos viendo, tiene que ver un poco más con la existencia de unos criterios, como lo va a llamar más adelante, principios formativos, ¿sí? Que definen precisamente eso, ¿sí? Que van definiendo precisamente eso. Mientras que lo primero, él dice, por ejemplo, la arquitectura, la escultura y la música, si bien sí existen, digamos, estos principios formativos, ¿sí? Son un poco menos importantes y hay como, digámoslo así, una mayor apertura. Yo no sé esto hasta qué punto, pues, nosotros podamos mantener esta distinción hoy a siglo XXI. Yo creo que hoy en día nosotros reconocemos mmm, la materialidad, o sea, repito, no solamente como la cosa física y fáctica en la cual está hecha el arte. Pensemos, hoy en día hacemos obras de arte digitales, música digital y sí, pero entendemos la materialidad precisamente como aquello que nosotros a partir de principios formativos pues configuramos como una obra artística, como una obra artística. En el fondo, sí, en el fondo, y creo que ya es una idea que, pues, Kierkegaard nos lo estaba diciendo acá desde hace rato, donde lo habíamos visto, sí, bueno, pero tengo que buscarlo, ahora después lo subrayo. Kierkegaard ya lo había dicho, materia y forma se correlacionan, o sea, la estética no depende únicamente de la forma, sino que necesitamos incluir la materia. Ya me acordé, eso está acá al comienzo de este párrafo. Dice, hubo una escuela estética, sí, dice acá, hubo una escuela estética que solamente le dedicaba importancia a la forma, sí, pero no se daba cuenta de eso, porque incluso Hegel, ¿sí? Dice, incluso Hegel, ¿sí? Destaca sobre la materia. Para Hegel, al igual que para Kierkegaard en este caso, es tan importante la materialidad como la formalidad, o sea, porque se codeterminan, ¿sí? Se codeterminan. De la misma manera que Homero es un gran poeta, no porque sea un gran poeta en sí mismo, sino porque al tratar con los temas de la guerra de Troya se hizo grande, ¿sí? De la misma manera, la materia informa la forma y la forma informa la materia, perdón, la forma informa la materia y la materia determina la formalización de la forma. O sea, si nosotros tenemos, ¿sí? Esta idea clásica de materia-forma, no debemos entender materia y forma como dos aspectos que simplemente se pegan, ¿sí? Un poco, digamos, la doctrina platónica de hay una cosa que participa de una idea y pues entonces se parece a la idea, entonces lo entendemos como algo parecido a esa idea. Habría que mirarlo, si se quiere, un poco más aristotélico, pero sobre todo en términos un poco más dialécticos, ¿sí? De cómo la materialidad de algo define su forma y cómo la formalidad de algo determina su materialidad, ¿no? Es un poco eso. Una de las formas más explícitas o una de las maneras más fáciles de decirlo es cuando nosotros hablamos en términos de metodología de investigación. El objeto de estudio está determinado por el método de estudio y el método de estudio determina el objeto de estudio. O sea, hay una correlación completa. Yo no puedo decir voy a estudiar este objeto de estudio independientemente del método. No, en el momento en el que eliges un objeto de estudio, tácitamente estás eligiendo un método. Tácitamente. ¿Sí? Si yo digo, no sé, voy a estudiar el valor de verdad, ese es mi objeto de estudio, el valor de verdad de las proposiciones y de los argumentos de Kierkegaard, obviamente el método de estudio tiene que ser una filosofía analítica del lenguaje, obviamente, porque son las filosofías analíticas del lenguaje las que estudian el valor de verdad de las proposiciones. Yo no puedo decir, voy a estudiar el valor de verdad de las proposiciones desde la fenomenología, eso no tiene sentido. Sí, la fenomenología no estudia el valor de verdad de las proposiciones, la fenomenología estudia sentidos en la experiencia.
Eso es lo que estudia la fenomenología. Entonces, tiene sentido decir que yo voy a estudiar voy a hacer una lectura fenomenológica de Kierkegaard buscando los sentidos del texto, ¿sí? Su formulación en la experiencia kierkegaardiana del amor, o no sé, lo que sea, o de la escucha musical. Eso sí tiene sentido. Vean ustedes qué método, o digamos acá, como método de estudio y objeto de estudio están completamente relacionados, codeterminados. Pasa lo mismo con las nociones de materia y forma. Bien, sigamos acá. No sé si hayan dudas, pues ahí las podemos ir escribiendo o alzamos la mano y charlamos. Todo lo dicho sobre la materia vale también para la actividad formativa, tomada como punto de partida para una tal clasificación. Para fundar una jerarquía, por tanto, no puede recurrirse nunca a un solo aspecto, pues este sigue siendo demasiado esencial como para que su accidentalidad sea suficiente, demasiado accidental como para fundar un ordenamiento esencial. Pero esa absoluta compenetración que, si uno quiere hablar con precisión, tanto permite afirmar que la materia penetra la forma como que la forma penetra la materia, esa compenetración, ese tal para cual en la inmortal amistad de lo clásico puede arrojar otra luz sobre lo clásico y limitarlo de manera que no resulte demasiado difuso. Los mismos estetas que acentuaron de modo unilateral la actividad poética han ampliado ese concepto hasta el punto de llenar y atiborrar aquel panteón con tantas chucherías y bagatelas clásicas que la natural idea de un sobrio salón dotada de unas pocas efigies destacadas desapareció totalmente y el panteón terminó siendo más bien una buhardilla. Es una crítica kierkegaardiana, sí, un tanto aburguesada, dirán algunos, pero es lúcida y yo creo que nosotros podemos entenderla. Hay un problema si nosotros asumimos que todo es clásico, ¿sí? Y es que precisamente lo clásico, si bien no aguanta una jerarquía en sí misma, ¿sí? O sea, de decir, es que hay clásicos que son más clásicos que otros clásicos, ¿sí? Eso quiere decir que no estamos entendiendo muy bien lo que es lo clásico. Pensar que todo es clásico o que el 80% de las cosas son clásicas, pues también nos desvirtúa el sentido de lo clásico. Vemos que Kierkegaard está tratando de consolidar, de entender cómo podemos tener una teoría, digamos, una definición de lo clásico. Y acá Kierkegaard nos está diciendo, mira, entender lo clásico en términos del poeta o en términos de la autoridad del individuo no es muy lúcido, porque entonces todo lo que hace Homero es clásico, eso no. Pensar que lo clásico está únicamente en la forma, pues también nos es confuso porque la materialidad es fundamental para lo clásico. Pensar que lo clásico es un criterio de jerarquía, entonces es más clásico Homero que Kant porque Homero escribió en griego y escribir en griego siempre va a ser más clásico que en alemán. No sé, me parece que puede ser como una forma de no entender qué significa lo clásico. Y pues nos pone en este momento, mira, decir que no, pues todo lo que nos parezca chévere es clásico, ¿sí? Pues terminamos haciendo de este panteón de lo clásico, ¿sí? Una boardilla donde metemos, o sea, básicamente como una especie de salón de San Alejo, cuarto de San Alejo, donde metemos de todo lo que no queremos votar porque es clásico, porque es clásico, porque es clásico, ¿sí? Pero que uno dice como, oye, ya tampoco, o sea, pues lo clásico tiene un sentido y el sentido de lo clásico precisamente es sustraerse a otro tipo de jerarquías porque pues está por fuera de la jerarquización. Pero en la medida en que lo vamos metiendo todo, ¿sí? Pues empiezan a haber cosas que son más clásicas que otras. El ejemplo es muy bueno. Si yo tengo una exposición en un museo, ¿sí? Y todo lo que tengo es clásico, pero voy sacando cosas que expongo y otras las dejo guardadas, pues parecería que lo que está en exposición es más clásico que lo que está guardado. Sí, o sea, si el criterio es voy a exponer esto porque es más clásico que lo que está guardado, pues entonces lo que está guardado no tendría que guardarse. Si me hago entender, porque pues no es que haya un más clásico que otro. Si yo llego a dar la consideración de hay algo más clásico que otro, eso más clásico es lo clásico. Sí, lo otro no es clásico. Ahora, que se guarden por otros motivos, motivos de conservación, de protección del patrimonio, bueno, eso el tipo de cosas son sensatas, se pueden entender, pero el problema es asumir que hay como una comprensión tácita de lo clásico, ¿sí?
que permea todo lo que es clásico, pero que al mismo tiempo nos permite diferenciar cosas más clásicas unas de otras. Eso no es tan así. Heidegger lo va a poner en términos de la filosofía muy bonita. Dice, yo no soy quien para decir que la filosofía de Platón es más perfecta que la de Parménides o que la filosofía de Hegel es más perfecta que la de Kant. ¿Sí? Eso no aplica en filosofía. No aplica en filosofía. Eso aplica en otras cosas, dice Heidegger, como en concepciones del mundo. ¿Sí? Cuando uno va a decir, no, es que mi concepción del mundo es mejor que la tuya, bueno, allá de pronto y ustedes charlan y tales. Pero en filosofía no se trata, eso no es como no son equipos de fútbol, no, eso no es que Kant es como el PSG y Hegel es como el Barcelona, entonces es mejor, no hay filósofos mejores que otros. La filosofía es como es y nos sirve para pensar y nos llama a pensar y nos da que pensar. Entonces, si pienso con Kant, pues pensaré lo que Kant me da que pensar. ¿Y qué me da que pensar Kant? Pues oye, juicios morales, teoría del juicio estético, límites de la razón cognoscitiva, ese tipo de cosas las puedo pensar con Kant, límites de la comprensión de la historia, ese tipo de cosas, ¿sí? Pero si yo quiero pensar con Kant la realidad de las sustancias, la cosa en sí, pues para eso, Kant no sirve para eso, o sea, para eso está Aristóteles. Aristóteles es un filósofo de la sustancia. Ve a estudiar con Aristóteles si lo que te da que pensar es la comprensión en sí de las cosas mismas. Pues la filosofía de Kant es nouménica, pero decir que Kant es mejor que Aristóteles es no tener claro de qué va la filosofía. Algo por el estilo pasa en el orden de lo clásico. Y lo va a decir ahí Kierkegaard de una manera muy puntual, ¿no? Porque es que decir que Kant es mejor que Aristóteles o que Aristóteles es mejor que Kant es profundamente unilateral. Es profundamente unilateral y pues al final pues, puede reducirse a capricho, ¿no? Y él lo dice acá, ¿no? Bueno, terminamos leyendo, pero más adelante sé que lo dice. Según esta estética, cualquier adornillo es artísticamente consumado en una obra clásica es una obra clásica que tiene garantizada la inmortalidad absoluta. Hasta las cosas más insignificantes tenían cabida en esa baraunda, y por grande que fuese la aversión hacia las paradojas, no se le temía la paradoja de que lo menor fuese arte. El error está en que se destacaba la actividad formativa de un modo unilateral. Ahí está. De ahí que esa estética solo haya podido sostenerse en una época determinada. Es decir, hasta tanto nadie se diera cuenta de que, de que la época se mofaba de ella y de sus obras clásicas. Esa concepción era, en el ámbito de la estética, una forma del radicalismo que se expresa de manera análoga en muchos otros ámbitos, una expresión del licencioso sujeto y de su no menos licenciosa inconsistencia. Claro que ese impulso, como muchos otros, encontró un freno en Hegel. Vean ustedes, pese a que Kierkegaard es completamente anti-hegeliano, reconoce la grandeza de Hegel, ¿sí? Dice, mira, Hegel fue el que le puso un freno a estas locuras. ¿Sí? Sobre todo las locuras del neoclasicismo en filosofía. Obviamente hay algo de ironía ahí porque vamos a mirar que hay unas cosas que se le pasaron a Hegel, pero Kierkegaard es capaz de reconocer la grandeza en Hegel y por ello mismo, pues, en qué cosas se queda corto. Por lo que concierne a la filosofía hegeliana, se da por lo general la triste verdad de que no tuvo ni en la época anterior ni en la actual el sentido que habría tenido si la época anterior se hubiese apropiado de ella, ateniéndose al presente con un poco más de calma, en lugar de esforzarse tanto en amedrentar a la gente para que la acepte. Y si la época actual no estuviese tan incansablemente ocupada en hacer que la gente se aparte de ella. Es buenísimo. Dice, mira, la filosofía hegeliana hubiera tenido más éxito si los hegelianos se hubieran dedicado a hacer filosofía en el presente y no a entenderse como una iglesia. Y si hoy en día, ¿sí? No estuviera la filosofía hegeliana tan enfocada en meternos a Hegel por la cabeza como una tácita forma de hacernos decir, mira, no te vuelvas hegeliano, ¿no? Hegel devolvió sus derechos a la materia, a la idea, y de esa manera desalojó de las arcas del clasicismo todas esas obras clásicas pasajeras, esos seres endebles, esas libélulas nocturnas, ¿sí? O sea, mira, no es en modo alguno nuestro propósito despojar a esas obras del valor que les corresponde, pero es importante en este caso, como en muchos otros, cuidar que el lenguaje no se confunda y que los conceptos no se debiliten. ¿Sí? Yo creo, y a mí me gusta esta formulación, ¿sí?
No me acuerdo cómo está en la otra, pero me gusta como quedó puesto acá. Sí. Esto es esto es una tarea de la filosofía. Parte de la tarea de la filosofía, y digamos que podríamos decir que incluso hay como que casi que podemos resolver esa tensión que va a existir después entre analíticos y continentales y demás, ¿sí? Eh, Pongámoslo así, también es tarea de la filosofía, ¿sí? Los analíticos decían o dicen que la tarea de la filosofía es disolver sus propios problemas mediante un uso correcto del lenguaje, ¿no? La filosofía continental dice que la tarea de la filosofía es crear conceptos, ¿sí? Pues Kierkegaard lo está poniendo acá, ¿no? O sea, lo importante, lo que tenemos que hacer es no confundir el lenguaje y mantener los conceptos firmes, sólidos, ¿sí? Yo creo que esta es una intuición kierkegaardiana muy poderosa, muy poderosa. Sí, muy pocas veces la he visto trabajada, entonces vamos a señalarla ahí a ver si algún día nos animamos a escribir algo sobre ello. Se les puede conceder una cierta eternidad y eso es lo que tienen de meritorio, pero esa eternidad no es propiamente otra cosa que el instante eterno que toda verdadera producción artística posee, no la plena eternidad en medio de los cambiantes avatares del tiempo. Lo que faltaba en esas producciones era la idea. Cuanto mayor era su perfección en sentido formal, tanto más rápidamente se consumían en sí mismas. Cuanto más alto era el grado de virtuosismo con el que se desarrollaba la habilidad técnica, tanto mayor era su fugacidad. Y no tenían el coraje, la fuerza ni la postura como para resistir los embates del tiempo, al hacer valer con ínfulas siempre crecientes la enorme pretensión de ser el licor mejor destilado. Solo donde la idea encuentra reposo y transparencia en una determinada forma, solo allí puede hablarse de una obra clásica. Es bonito, ¿no? Pero entonces será también capaz de resistir el paso del tiempo. Veamos que una de los criterios que Kierkegaard está poniendo como fundamentales, ¿sí? Para que una obra sea clásica, es precisamente, como ya lo habíamos mostrado en la página anterior, es precisamente cómo se transfigura en su contemplación a lo largo del tiempo. Y nosotros lo entendemos. Algo clásico permanece clásico, ¿sí? Algo clásico permanece clásico y no es que fue clásico por 2 minutos, fue clásico por un año, fue clásico por 5 meses, por 5 años. Si es clásico, permanece clásico, ¿no? Obvio, cada uno de nosotros va reconstruyendo, recreando sus propios clásicos, ¿sí? El punto no es únicamente cómo se mantiene algo clásico, sino cómo surge algo clásico. Y Kierkegaard nos está poniendo acá un criterio un tanto curioso, pero habrá que explicarlo un poco más, pero va funcionando, ¿no? Dice, mira, la idea encuentra reposo y transparencia, o sea, no es confusa, no está abigarrada, no está llena de decoraciones, ¿sí? No está llena de decoraciones y adornillos pendejos, ¿sí? Como lo dice ahí en adornillos artísticamente consumados, ¿sí? Una obra clásica es reposada, es transparente, encuentra reposo en esta determinada forma, por lo tanto también en su determinada materia, ¿sí? Y resiste el paso del tiempo, precisamente porque se va constituyendo como clásica. Atemporal, esa puede ser la definición más básica, clara de lo que es un clásico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Hace un tiempo, precisamente reflexionando sobre textos de Nucho Ordine y demás, en el canal de filosofía y videojuegos, me hacía la pregunta de ¿qué es un videojuego clásico? Sí, o sea, digamos, hablar de obras de arte clásicas, pues uno entiende, ¿no? Acá tengo mi estatuica de Hefesto en el escritorio porque, pues, Hefesto es un dios que trabaja, de hecho es de los pocos dioses en todas las mitologías que trabaja, entonces lo tenemos ahí al lado para inspirarme a trabajar. Y claro, uno dice, no, pues Hefesto, una obra clásica, dios clásico y demás, sí. No obstante, pues viene la pregunta en algo que no es tan claramente clásico como los videojuegos, ¿sí? ¿Qué significa que hayan videojuegos clásicos como Mario Bros? ¿Qué significa volver a los clásicos en algo como los cómics? Quizás el cine incluso ya tiene un nivel cultural lo suficientemente consolidado para entender los clásicos del cine. Pero cuando yo hablo los clásicos de los videojuegos, los clásicos del cómic, los clásicos del anime,
¿qué hace a un clásico ser un clásico? ¿Sí? Yo creo que es una pregunta muy lúcida y el criterio que nos pone Sandra está muy chévere, el de la temporalidad. Tiene un problema y es que la temporalidad, los humanos, sí, decía Protágoras, los humanos somos demasiado mortales para los asuntos de los inmortales. O sea, los humanos vivimos muy poco tiempo para establecer criterios de atemporalidad. La conciencia histórica nos ayuda claramente, pero, oye, es un poco eso. Algunos por eso han visto a los clásicos realmente como las cargas que llevamos del pasado, ¿sí? Y hay más de uno ha querido justamente mandar los clásicos a la porra, ¿no? Hay una, no sé si ustedes se hayan leído, si no se la han leído, se la recomiendo, la segunda consideración intempestiva de Nietzsche. La segunda consideración intempestiva, mira, vamos a ver si la tengo por acá. Con segunda consideración intempestiva, si acá está. La segunda consideración intempestiva de Nietzsche, sí, de las utilidades de la historia para la vida, tal como se llama, ¿sí? Sobre la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. Es un texto de cierta extensión, son casi 150 páginas, pero es súper recomendada, muy recomendada, ¿sí? Dice Nietzsche acá, o se pregunta Nietzsche, pues precisamente cuál es la utilidad y cuáles son los inconvenientes de la historia para la vida. Y dice Nietzsche que hay una historia, una versión de la historia, una comprensión museística de la historia, archivística de la historia. Es que como es histórico hay que guardarlo, hay que conservarlo, hay que mantenerlo, ¿no? Entonces nos vamos llenando, ¿sí? Y la llama el modelo anticuario de la historia de todo lo que es histórico tenemos que tenerlo ahí, a la mano. O sea, guardarlo, almacenarlo, registrarlo, documentarlo. Y el problema, dice Nietzsche, es que una comprensión así de la historia no nos deja vivir, ¿sí? Un concepto, como lo dice Kierkegaard, donde todo lo histórico es clásico, donde vamos a llenar el contexto de la conciencia histórica de clásico, ¿sí? Simple y llanamente porque tenemos la posibilidad de conservarlo, pues nos satura y desdibuja un poco el sentido de lo clásico. Hay cosas que pueden ser atemporales simple y llanamente porque las seguimos guardando. Entonces ahí están, y como ahí están, pues las seguimos viendo y las seguimos estudiando, pero es por eso que son clásicas. Vemos que hay una reflexión muy sensata y muy interesante sobre qué es lo que constituye un clásico como un clásico, ¿no? Esa unidad, dice Kierkegaard ahí, esa transparente intimidad entre la una y la otra se da en todas las obras clásicas. Y por eso se entiende fácilmente que cualquier intento de clasificar las diferentes obras clásicas partiendo de una separación de la materia y la forma o de la idea y la forma es eo ipso errónea. Errónea. Entonces, tratar de clasificar lo clásico únicamente en términos de materia-forma o de idea-forma, ¿sí? Separándolas, ¿sí? Es que tiene la forma de la poesía clásica griega, entonces todo lo que tenga la forma de la poesía clásica griega es clásico. No necesariamente, no necesariamente. Cabría entonces pensar otro camino. Podría tomarse como objetivo, como objeto de consideración el medio a través del cual la idea se hace visible. Y al observar que un medio es más rico que otro, fundamentar la distinción tomando el grado de riqueza o de pobreza del medio como un aligeramiento o un impedimento. Vamos a dejarlo ahí porque todavía va a mostrar, ¿sí? Precisamente como ese otro camino. ¿Sí? Ese otro camino que es pues el que le va a permitir a él pensar lo que va a ser un clásico. Ya son las 10:30, llevamos como hora y media leyendo Kierkegaard, no es mucho, tampoco es poco, pero oye, mira, leímos de la página 73 a la página 79, no está mal, leímos 6 páginas, ¿sí? Y pues fuimos explicando algunas cositas. Hagamos una rápida revisión de lo que Kierkegaard nos está tratando de mostrar acá y pues vamos como consolidando algunas ideas. Lo primero es que Kierkegaard claramente nos está diciendo, mira, yo soy un Mozart fan, ¿sí? Y voy a mostrar que Mozart es lo mejor de lo mejor y estoy dispuesto a crear mi propia secta, ¿sí? Y mostrar que Mozart, ¿sí? Merece tener su puesto más alto, ¿no? Y acá dice, si es el caso, sí, como dice Bender en Futurama, sí, voy a armar mi propia secta, sí, con juegos de azar y tales, sí. Ahora, él dice, pero voy a demostrar porque Mozart es de lo más grande, sí, voy a mostrarlo. Acá dice, es algo que me gustaría demostrar.
Y lo que le interesa demostrar a Kierkegaard en este sentido es porque Mozart es de lo más grande. Para hacerlo, primero va a entender que Mozart es un clásico y pues está tratando de entender qué significa que algo es clásico. Ya nos dimos cuenta, y es lo que estamos mirando, Kierkegaard pelea en la noción de lo clásico como una noción formal. Pensar que algo es clásico simple y llanamente porque tiene formas clásicas, que era lo que pensaba el clasicismo moderno, ¿sí? Pues por eso se llama el clasicismo. Miremos acá una entrada en, no sé, puede ser en Wikipedia, no me incomodaría buscarla ahí, ¿sí? Clasicismo. Sí, el clasicismo es un movimiento cultural moderno que tuvo lugar en el siglo XVII y XVIII, es como lo acá en Wikipedia, sí, y hay una serie de obras clásicas, sí, del clasicismo que se asumen que son clásicas precisamente porque tienen la forma de la antigüedad clásica, ¿no? Entonces acá tenemos como algunas de las obras de arte, sí, en este caso las masacres del Triunvirato de Antoine Caron, sí, y entonces el clasicismo del Renacimiento y el neoclasicismo, sobre todo el mundo francés, ¿sí? Pues van a afectar una cantidad de aspectos y sobre todo consideran que lo clásico está en la forma, que lo clásico está en la forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa hacer algo clásico? Hacer como lo hacían los griegos, hacer como lo hacían los romanos. No importa el qué, lo importante es que la forma se vea como lo hacían los griegos, como lo hacían los romanos. Entonces, hacemos esculturas como las que hacían los griegos, ¿sí? Entonces, esta es una escultura de Carlos V, ¿sí? Pero Carlos V fue un rey cristiano, pero pues ahí está desnudo y tal, es como era, se hacía pues, en el mundo griego, ¿no? Nosotros tenemos acá la estatua, una representación de la estatua de Luis XIV, cómo se representaban a los generales romanos, ¿sí? Y si nosotros miramos las grandes obras clásicas o neoclásicas, por ejemplo, acá en la arquitectura, ¿sí? Piénsenlo, por ejemplo, el famosísimo, la propuesta de Schinkel, ¿sí? En Alemania, sí, creado en 1816-1818. Ahí hay un monumento muy bonito, de hecho, a todas las víctimas de las dos guerras mundiales. Sí, cuando tengan, si algún día van a Berlín, pasen por ahí. De hecho, está en toda la mitad del centro histórico. Es un momento muy bonito, un monumento muy bonito. Pero vean, se hace un monumento que es clásico porque tiene estética clásica, o sea, porque se parece a lo clásico. O sea, el punto es la forma. Y Kierkegaard está peleando precisamente contra estas ideas del neoclasicismo francés, moderno en general, europeo, de considerar que algo es clásico porque tiene forma clásica. Eso quizás en la arquitectura puede tener un poco más oye, podríamos pensarlo, pero eso nos confunde más de lo que nos aclara. Nos confunde más de lo que nos aclara. Realmente tendríamos que pensar que lo clásico reside en otra cosa. Entonces, él va a decir que precisamente separar esta distinción de materia y forma o de idea y forma es errónea. Lo mejor que nosotros podríamos hacer para pensar lo clásico es entender lo clásico como el lugar en el que la idea encuentra reposo en su transparencia, ¿sí? En una determinada forma materia, y a través de ahí, ¿sí? Tiene una durabilidad, se vuelve atemporal, permanece en el tiempo. Eso lo podríamos llamar en sentido estricto clásico. ¿Listo? Nos va a decir, cabe pensar otro camino, un camino que no está diferenciando materia y forma, pero eso es algo que vamos a mirar la próxima sesión. ¿Listo? No sé si hay algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, sugerencia, anotación. ¿Quiénes están por acá? A ver, Andrés, perdón, Juan, Sandra, Sonia. No sé si quisieran comentar algo. Bien, de todas maneras, pues creo que es un texto muy interesante. Vuelvo a insistir sobre la invitación. Saquemos el tiempo de vernos el Don Giovanni de Mozart, ¿sí? La ópera. Todavía nos falta un tiempo para que lleguemos hasta allá. Nos vamos a dar cuenta, el texto es largo, tiene 70 páginas, leímos 6, leímos casi 7, o sea, leímos el 10%. Más adelante, por acá, él va a empezar como a subdividir este texto en algunos subcapítulos, ¿sí? Que son los estadios eróticos inmediatos, que es lo que le interesa. Pero pues para eso nos falta todavía llegar nos falta un rato, nos faltan casi 20 páginas. Entonces por ahí un par de sesiones mientras lleguemos hasta allá.
Y ahí pues ya, sobre todo cuando hable de esos estados inmediatos, sí nos va a hablar fuertemente de la ópera. Entonces todavía tenemos un par de semanitas para ojalá verla. Pero oye, pues si tienen un ratico de arrunche, ¿sí? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer de la Don Giovanni de Mozart, ¿sí? Un motivo de arrunche a propósito del erotismo musical. Entonces, pues ojalá puedan planearlo en esos términos. Bien. Por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles por su invitación, por su participación, ¿sí? Por su paciencia, cariño también. Y pues espero que nos sigamos viendo los próximos sábados. Nos seguiremos reuniendo a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media, más o menos a 11, dependiendo de los ritmos y los tiempos. Y esto pues vuelve a quedar en los canales en el canal de YouTube. Les deseo un feliz fin de semana a todos ustedes, una feliz semana en la próxima que empieza el lunes. Que los cielos nos miren con su beneplácito y hasta pronto.